Le dieron al novato la peor posición, hasta que un disparo certero a 3.400 metros dejó a toda la base en silencio. El viento del desierto golpeaba la cara del soldado raso Miguel Herrera con fuerza suficiente para hacer llorar sus ojos. Arena fina se colaba por cada rendija de su uniforme mientras ajustaba el rifle Barrett M82 sobre el trípode oxidado que le habían asignado. 3.400 metros. La distancia era imposible. El equipo era basura, y todos en la base militar Sonora lo sabían. Oye, novato. La voz del sargento primero Ramón Vega cortó el aire como un cuchillo oxidado. Ese trípode tiene más años que tú. Probablemente se desarmará con el primer disparo, si es que logras acertar a algo que no sea el cielo. Las risas de los otros francotiradores resonaron a través del campo de tiro. 20 tiradores de élite, cada uno con años de experiencia, equipos de última generación, y el tipo de confianza que solo viene de saber que eres el mejor. Y luego estaba Miguel. 19 años, complexión delgada que hacía que su uniforme pareciera 2 tallas demasiado grande, y manos que temblaban ligeramente mientras verificaba el rifle por tercera vez. El capitán Torres ni siquiera se molestó en ocultar su desdén mientras pasaba junto a la posición de Miguel. Posición 12. La peor del campo. Sin protección contra el viento, sin sombra, con el peor ángulo hacia los objetivos. Perfecto para alguien que de todos modos no va a acertar nada. Miguel no respondió. Simplemente continuó con sus verificaciones, sus dedos moviéndose sobre el rifle, con una precisión que contradecía su aparente nerviosismo. Verificó la cámara, ajustó la mira, probó el gatillo. Cada movimiento era metódico, practicado, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. No tenían idea de que esas manos temblorosas estaban a punto de hacer un disparo que cambiaría todo lo que creían saber sobre francotiradores, sobre novatos y sobre lo que era realmente posible cuando el viento soplaba a 50 kilómetros por hora y el objetivo estaba a más de 3 kilómetros de distancia. La mañana había comenzado a las 4:30 para Miguel, como todas las mañanas desde que había llegado a la base Sonora hace 2 meses. En la luz tenue de los barracones compartidos, había seguido su rutina con precisión mecánica. Ducha fría porque el agua caliente nunca llegaba a los cuartos de los reclutas. Uniforme planchado a mano porque la lavandería de sus manos temblaban mientras abría el frasco de prescripción médica. El temblor era un compañero constante desde el accidente de entrenamiento en la academia. Una granada de práctica que había explotado demasiado cerca. Daño neurológico permanente, le habían dicho los doctores. Nunca podrás ser francotirador con ese temblor. Deberías considerar otras especialidades militares. Pero Miguel había insistido. Había pasado 6 meses en terapia física, aprendiendo a compensar el temblor. Otros 6 meses en entrenamiento especializado que casi lo había matado. Y ahora estaba aquí, en la competencia anual de francotiradores de la base Sonora, rodeado de tiradores de élite que lo veían como una broma. Había llegado al campo de tiro 1 hora antes que todos los demás, usando su acceso de mantenimiento para revisar el equipo. El trípode que le habían asignado estaba efectivamente oxidado, las juntas flojas, la base inestable. El rifle Barrett era funcional, pero la mira estaba desalineada. Podía verlo con solo mirar a través de ella. Medio centímetro de desviación a 100 metros. A 3.400 metros, eso significaba varios metros de error. Perfecto. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Bueno, volviendo a la historia. Mientras limpiaba en la oscuridad previa al amanecer, sus movimientos llevaban el eco de algo más profundo. Un ritual realizado miles de veces en lugares donde la precisión significaba la diferencia entre misión cumplida y desastre total.
pero nadie aquí sabía eso. Para ellos, era solo el novato torpe con manos temblorosas y equipo de tercera categoría. En serio, capitán Torres. El teniente Márquez se acercó, su voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. ¿Vas a permitir esto? El chico va a lastimarse cuando ese trípode se colapse. O peor, va a lastimar a alguien más. Torres se encogió de hombros, sus ojos nunca dejando de evaluar a los tiradores reales, los que importaban. Las regulaciones dicen que cualquier soldado calificado puede competir. Técnicamente, Herrera pasó el entrenamiento básico de francotirador. Apenas, pero pasó. Porque alguien sintió lástima por él, murmuró la sargento segundo Ana Ruiz, ajustando su propio rifle de precisión, un Cheytac M200 intervención que costaba más que el salario anual de Miguel. Miren sus manos. Tiemblan como hojas. No debería estar aquí. Miguel escuchó cada palabra. Estaba diseñado para que las escuchara. La humillación pública era parte del proceso de eliminación no oficial. Hacer que el débil se rindiera antes de que avergonzara a la unidad. Había visto este patrón antes, en otros lugares, con otros soldados que no encajaban en el molde esperado. El soldado raso Carlos Mendoza, apenas un año mayor que Miguel, pero ya con 3 competencias bajo su cinturón, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oye, Herrera, ¿seguro que sabes cómo funciona ese rifle? Es un Barrett, no un juguete. Pesa como 20 kilos. Con esas manos temblorosas, probablemente ni siquiera puedas sostenerlo firme». «Puedo manejarlo», dijo Miguel en voz baja, sin levantar la vista del rifle. «¿Ah, sí?» Carlos se rió, volteándose hacia los demás. ¿Escucharon eso? El novato puede manejarlo. Apuesto a que ni siquiera ha disparado un Barrett antes de hoy. «Lo he disparado», respondió Miguel simplemente. «¿Cuántas veces?» Carlos presionó, disfrutando de la audiencia. ¿10? ¿20? Miguel finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros encontrando los de Carlos con una intensidad que hizo que el soldado mayor parpadeara involuntariamente. «Suficientes». El sol del desierto subía más alto ahora, el calor ya comenzando a distorsionar el aire sobre la arena. El campo de tiro se extendía ante ellos. 20 posiciones, cada una con vista a objetivos colocados a distancias variables. Pero el objetivo principal, el que todos estaban aquí para golpear, estaba a 3.400 metros. Un blanco de 1 metro de diámetro, apenas visible incluso con las mejores miras telescópicas. Nadie había acertado ese objetivo en los 5 años que llevaba la competencia. El récord actual era 2.800 metros, establecido por el sargento Vega el año pasado. 3.400 metros era considerado imposible con las condiciones del desierto. Atención todos. La voz del capitán Torres resonó a través del campo. Las reglas son simples. 3 disparos por tirador. El que llegue más cerca del objetivo de 3.400 metros gana. Tienen 30 minutos para prepararse. Luego comenzamos en orden de posición, lo que significaba que Miguel iría último. Posición 12. La peor ubicación, el peor equipo, y tendría que disparar después de que todos los demás ya hubieran mostrado sus habilidades. Perfecto, pensó Miguel de nuevo, exactamente como lo había planeado. Los 30 minutos de preparación pasaron rápidamente. Miguel los usó para verificar cada componente de su equipo 3 veces más. El trípode inestable, la mira desalineada, el rifle que había visto mejores días. Para cualquier observador casual, parecía un novato nervioso obsesionándose con equipo que no podía salvar su inevitable fracaso. Pero el sargento mayor Esteban Morales, observando desde la plataforma elevada, reservada para oficiales superiores, se inclinó ligeramente hacia adelante. Había algo en la forma en que Miguel se movía, la forma en que esas manos temblorosas aún lograban movimientos tan precisos. «¿Quién es ese chico?», le preguntó a Torres. «Miguel Herrera, señor, recluta recién salido de la academia, transferido aquí hace 2 meses después de un accidente de entrenamiento, daño neurológico permanente». Morales sacó su teléfono, accediendo al sistema de personal de la base. «Herrera, Miguel, E1 soldado raso, especialidad francotirador. Asignaciones previas redactadas». Frunció el ceño. Miró más de cerca su registro de servicio. Vacíos, meses enteros que no estaban explicados.
El tiempo en servicio no coincidía con su rango. Algo no cuadraba. Posición 1. Adelante, Torres anunció. El sargento Vega se acomodó en su posición. Su primer disparo resonó a través del desierto. 2.600 metros. Excelente, pero lejos del objetivo. Su segundo disparo alcanzó 2.700 metros. Su tercero, 2.750 metros. Los siguientes tiradores fueron uno por uno. Carlos Mendoza logró 2.400 metros. Ana Ruiz, con su Cheetah de última generación, alcanzó 2.500 metros. Para cuando llegaron a la posición 11, el sol estaba directamente sobre sus cabezas. El calor era brutal, haciendo que el aire sobre el desierto ondulara como agua. Y luego fue el turno de Miguel. Posición 12. Torres anunció. Herrera, tienes 3 disparos. Miguel se acomodó detrás de su rifle. El trípode crujió bajo el peso del Barrett. Sus manos temblaban visiblemente mientras ajustaba su agarre. Esto va a ser doloroso de ver, murmuró Carlos a Ana. Pero Miguel no les prestaba atención. Estaba mirando a través de la mira, observando los patrones de calor, las corrientes de viento, los pequeños remolinos de arena. Y entonces lo vio. El canal. La ventana de oportunidad. Las corrientes térmicas se alinearon por un momento, creando un corredor de aire relativamente estable. Tenía tal vez 30 segundos. Miguel no ajustó su mira. Simplemente respiró, dejando que su cuerpo encontrara el ritmo. El temblor en sus manos seguía un patrón. Entre cada temblor había una fracción de segundo de relativa estabilidad. Esa fracción de segundo era todo lo que necesitaba. Su dedo encontró el gatillo. Esperó. Un latido. 2. En el microsegundo entre el temblor y la estabilidad, Miguel apretó el gatillo. El rugido del Barrett M82 sacudió el campo de tiro. 3 segundos completos pasaron antes de que el sistema electrónico de puntuación registrara algo, y cuando lo hizo, el número que apareció en la pantalla hizo que todo el campo de tiro se quedara en silencio absoluto. 3.400 metros. Impacto directo. Centro del objetivo. Durante un momento, nadie se movió. Nadie habló. El silencio era tan completo que se podía escuchar el viento soplando a través del desierto. Imposible, susurró Vega. Eso es imposible. Mal funcionamiento del equipo, declaró Torres. El sistema debe estar fallando. El sistema está funcionando perfectamente, señor, dijo el técnico. Puedo mostrarle el video de alta velocidad. El proyectil fue rastreado durante todo su vuelo. Impacto confirmado. Miguel no dijo nada. Simplemente recargó el Barrett con movimientos fluidos, porque tenía 2 disparos más. El segundo disparo fue aún más impresionante. Miguel esperó exactamente 45 segundos, observando los patrones de viento. Cuando el canal se abrió de nuevo, disparó sin hesitación. 3.400 metros. Impacto a 5 centímetros del primer disparo. La multitud estalló. Incluso Vega se veía como si acabara de ver un fantasma. Morales se había puesto de pie en la plataforma de observación, su teléfono en la mano, enviando mensajes de texto rápidamente. Miguel tenía un disparo más. Técnicamente ya había ganado la competencia, pero no había venido aquí solo para ganar. El tercer disparo fue diferente. Esta vez, Miguel ajustó su posición ligeramente. Había otro objetivo, uno que nadie había mencionado, uno que técnicamente ni siquiera era parte de la competencia. Estaba a 3.600 metros, 200 metros más allá del objetivo principal, y Miguel lo estaba apuntando. No, susurró Morales desde la plataforma. No lo hagas, chico. Pero Miguel ya estaba apretando el gatillo. El tercer disparo del Barrett resonó a través del desierto. 4 segundos completos pasaron. 5, 6. Y entonces el sistema electrónico registró algo que hizo que el técnico se cayera de su silla. En campo de tiro explotó en caos, tiradores gritando que era imposible, oficiales exigiendo verificación del equipo, Torres bajando de la plataforma a toda velocidad. Y en medio de todo, Miguel simplemente guardó su rifle, se puso de pie y esperó. Porque sabía lo que venía después. Había sabido desde el momento en que decidió competir.
Hacer estos disparos expondría quién era realmente, de dónde venía, y por qué un soldado raso con daño neurológico tenía habilidades que superaban a francotiradores con décadas de experiencia. Vega, el tirador que había sido humillado frente a toda la base, no estaba listo para aceptar lo que acababa de presenciar. «¡Tramposo!», gritó. «¿Hizo trampa de alguna manera?» «¿Cómo haces trampa cuando todos están mirando?», preguntó Morales en voz baja. «Cuando cada disparo es rastreado por cámaras de alta velocidad. Entonces alguien manipuló el equipo», insistió Torres. «Los objetivos están exactamente donde siempre han estado, señor», dijo el técnico. «Y puedo mostrarle el video cuadro por cuadro. Cada disparo fue rastreado perfectamente». «Lo que significa», dijo Morales, bajando de la plataforma y caminando hacia Miguel, «que el soldado raso Herrera acaba de hacer algo que ningún tirador en esta base ha logrado hacer». Se detuvo frente a Miguel, estudiando al joven soldado con ojos que habían visto demasiadas guerras. «¿Quién eres realmente, hijo?». Miguel miró directamente a Morales. Por primera vez desde su llegada a la base, algo cambió en su expresión. La cuidadosa máscara de novato nervioso se deslizó, revelando algo más profundo, más peligroso. «Mi nombre es Miguel Herrera», dijo en voz baja. «Pero hace 3 años, cuando mi unidad todavía existía oficialmente, me conocían como Águila 6. El efecto fue inmediato. Morales dio un paso atrás involuntario. Torres palideció. Varios de los francotiradores más veteranos intercambiaron miradas de reconocimiento y terror. Porque Águila 6 era una leyenda. El francotirador más joven en la historia de las fuerzas especiales en lograr certificación de tiro extremo. El operador que había establecido récords que aún no habían sido igualados. El soldado que había desaparecido después de una misión clasificada que salió catastróficamente mal. La Operación Cóndor, susurró Morales. «Pensé que toda tu unidad había muerto». «Todos murieron», Miguel corrigió suavemente. «Yo solo sobreviví lo suficiente para sacarlos. 11 heridas de bala, daño de granada de fragmentación. Me dijeron que nunca volvería a disparar un rifle». Levantó sus manos temblorosas. «Tenían razón. No puedo disparar como antes, pero aprendí a disparar diferente, a trabajar con el temblor en lugar de contra él, a encontrar los momentos entre los temblores, donde todo se alinea perfectamente». Torres encontró su voz. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué la farsa de ser un novato torpe?». Miguel miró alrededor del campo de tiro, a todos los rostros que lo habían burlado, menospreciado, subestimado. «Porque necesitaba saber si todavía podía hacerlo, si después de todo lo que perdí, todo el daño, todavía podía ser útil. Y porque quería recordarles a todos ustedes algo importante». «¿Qué?», preguntó Vega, su voz apenas un susurro. «Que el soldado más peligroso en el campo de batalla no es siempre el que se ve más fuerte. A veces es el que parece más débil, el que subestiman, el que descartan antes de que siquiera tenga la oportunidad de demostrar su valor». El silencio que siguió fue absoluto. Miguel recogió su equipo con movimientos cuidadosos, sus manos todavía temblando mientras empacaba el rifle Barrett en su funda desgastada. Nadie sabía qué decir. Carlos Mendoza finalmente encontró su voz. «Señor, yo lo siento. No sabíamos». Miguel se detuvo mirando hacia atrás. «Lo sé. Por eso lo hice. Para que la próxima vez que vean a alguien con equipo roto y manos temblorosas, recuerden que las apariencias engañan, que el verdadero guerrero no es el que grita más fuerte, sino el que sigue luchando cuando todos los demás se han rendido». Se subió a su camioneta y arrancó el motor. Mientras se alejaba, dejando una nube de polvo detrás, Morales se volvió hacia Torres. «Ese joven acaba de darnos a todos una lección que nunca olvidaremos». Torres asintió lentamente, mirando el objetivo distante donde 3 impactos perfectos marcaban lo imposible hecho realidad. «¿Qué hacemos ahora?». Morales sonrió por primera vez ese día. «Cambiamos, aprendemos, y nos aseguramos de que la próxima persona que llegue aquí con equipo roto y sueños imposibles reciba el respeto que se merece desde el primer momento. Porque Miguel Herrera, Águila 6, el francotirador con manos temblorosas que había hecho lo imposible,
acababa de enseñarles la lección más importante de sus carreras militares, que la verdadera fuerza no viene de músculos perfectos o equipo impecable. Viene de la voluntad de seguir adelante cuando todo el mundo dice que es imposible, de encontrar una manera cuando no hay manera, de convertir tus debilidades en fortalezas y tus cicatrices en sabiduría. Y mientras el sol se ponía sobre la base sonora, esa lección resonaba en el corazón de cada soldado que había presenciado lo imposible, porque a veces, solo a veces, el novato con el peor equipo y las peores probabilidades resulta ser exactamente el guerrero que todos necesitaban ver.